Aquí tenemos el tablero de ajedrez que consta de 64 casillas. 32 son negras, 32 son blancas. En el tablero de ajedrez podemos establecer algunas características. Cuando tenemos una sucesión de casillas horizontales, le llamamos que es una fila. Cuando tenemos una sucesión, una serie de casillas de forma vertical, tenemos lo que se llama una columna. La columna entonces es una sucesión de casillas vertical y la fila es una sucesión de casillas de manera horizontal. Otra línea que tenemos en el tablero de ajedrez y que podemos localizar es la que llamamos diagonal, que es una serie de casillas del mismo color. En este caso sería una sucesión de casillas negras, oscuras, aunque sean verdes. Lo vemos así que son oscuras. Aquí iniciamos una diagonal, continuamos y finalizamos hacia arriba. También podemos tener una diagonal de casillas blancas. El tablero es el lugar donde se desarrolla el enfrentamiento entre los dos jugadores con sus piezas. Estas piezas se constituyen en las siguientes. Un jugador tiene dos torres, dos caballos, dos alfiles, la dama que se coloca en el color, si es blanca, en la casilla blanca, y si es negra, en la casilla negra. Y aquí el rey. Adelante de estas piezas encontramos 8 peones. Y llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las piezas negras de igual manera cuentan con 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, la dama que se coloca en la casilla de su color y el rey. Adelante de ellas encontramos a los 8 peones. Esta colocación de las piezas es lo que se constituye como la posición inicial del ajedrez. Entonces, en el tablero de ajedrez, que consta de 64 casillas, 32 casillas son blancas, 32 casillas son oscuras, se colocan nuestras piezas que se constituyen en 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. Y adelante los 8 peones
Esto lo tiene cada jugador para estar en igualdad de circunstancias, en igualdad de fuerzas. Ahora veremos cómo se mueven cada una de las piezas. Iniciamos por el rey. El rey es el objetivo en el ajedrez. El objetivo es darle mate. Pero el rey, su capacidad de movimiento es una casilla hacia cualquier lado. Por lo tanto, si el rey se ubica en la casilla E1, él puede avanzar hacia acá, a esta otra casilla, aquí, aquí o a esta otra. En su posición inicial, el rey podría avanzar a 5 casillas. Esa es la manera en la que el rey puede moverse. El rey puede capturar una pieza que esté donde él puede moverse. Por ejemplo, tenemos una torre aquí. El rey puede capturar la torre ocupando el lugar de ella. Pero si la torre está más lejos de donde puede moverse el rey no puede ir a capturarla, porque él solamente puede mover una casilla. Aquí lo importante es hacer notar que el rey no puede ser capturado. Entonces ya vimos cómo mueve y captura el rey del ajedrez. Continuamos ahora con la torre. Esa sería la posición inicial de la torre y de la otra torre. O sea, las torres tienen un movimiento horizontal. Pueden mover de manera horizontal o de manera vertical. También ellas pueden capturar o comer una pieza contraria que esté siguiendo el movimiento horizontal o el movimiento vertical de la torre. Supongamos que aquí tenemos un caballo negro y le toca mover a las blancas y la torre la capturaría. Ahora supongamos que hay una torre, perdón, un peón que quiere ser capturado por la torre, pero como la torre tiene un movimiento vertical y horizontal, no la puede capturar. Y tenemos el movimiento ya de dos piezas. Ahora explicaremos el movimiento del alfil. El alfil es una pieza que tiene un movimiento en diagonal, lo cual nos lleva a que avanza por las casillas del color blanco o de color oscuro, dependiendo de dónde se encuentre el alfil. Tenemos un alfil de casillas oscuras y un alfil de casillas blancas. Teniendo su movimiento en diagonal, puede avanzar
o puede avanzar así. Y también puede estar en posición de capturar piezas de acuerdo a cómo puede moverse. Aquí este alfil podría capturar al peón de H3 o a la torre de A6. Tenemos ahora a la dama. La dama es una pieza muy poderosa que se mueve. Vamos a colocarla aquí para explicarlo como torre, haciendo el movimiento de manera horizontal o de manera vertical. Y como alfil de manera diagonal. Entonces la dama hace sus movimientos en combinación de torre y alfil. Y captura la pieza contraria en función de ese movimiento. Aquí, por ejemplo, la dama blanca no puede capturar a la torre, tampoco puede capturar al peón, solamente que estuvieran colocados en su rango de movimiento, ahí sí podrían ser capturados. Si este peón se encontrara aquí, también podría ser capturado por la dama, o aquí la dama podría capturar a la torre. Entonces, esos son los movimientos de dama. Tenemos ahora los movimientos de otra pieza muy importante, en este caso el caballo, del cual son dos. El caballo realiza un movimiento en L y siempre cambia de color. Si se encuentra en una casilla oscura o negra, cambiará a una casilla blanca. Aquí el caballo puede ir a esta otra o ahí, ahí o aquí. Siempre haciendo una L invertida, inversa, cambiada, pero en un movimiento similar a una L que puede hacerse en varias direcciones. El caballo también captura a las piezas en función de su movimiento. Aquí, por ejemplo, el caballo estaría imposibilitado. Aquí el caballo no puede capturar a la torre de A8. Este caballo tampoco puede capturar al peón de F5. Tendrían que estar en lo que sería su rango de movimiento para que la pudieran capturar. Si aquí estuvieran colocados, este caballo puede capturar al peón de F3 y este caballo puede capturar a la torre de C3. Por último tenemos el peón. Como dijimos, tenemos 8 peones. Vamos a colocarlos para observar cómo mueven y capturan los peones. Un peón en su primer movimiento está capacitado para avanzar 2 casillas. Cada uno de los peones de cada jugador puede avanzar
una casilla o dos casillas, dependiendo de cómo el jugador escoja realizar el primer movimiento con ellos. Entonces el jugador puede escoger mover al peón una casilla hacia adelante o dos casillas en el primer movimiento de cada uno de los peones. Una vez que un peón avanza dos casillas, avanza de una en una. Si un peón avanza en su primer movimiento una casilla, ya no puede avanzar dos casillas. Una vez que avanza una, tiene que seguir avanzando cada vez una casilla hacia adelante. Aquí, por ejemplo, este peón ya no puede avanzar hacia adelante porque la torre le está obstaculizando. El peón solamente avanza hacia adelante. Pero el peón tiene la característica de que captura en diagonal. Por lo tanto, el peón de B2 está en posibilidad de capturar a la torre de C3. De igual manera, el peón de D2 puede capturar a la torre de C3, porque su movimiento se realiza de manera diagonal. Ese es el ejemplo. Aquí se realiza la captura por parte del peón de la torre. Algo muy importante de un peón es que si al ir avanzando hacia el campo enemigo logra llegar a la última fila, aquí en A8, el peón puede ser promocionado o cambiado por una pieza, ya sea una torre, un caballo, un alfil o una dama. Por lo tanto, el peón tiene la capacidad de ser transformado en una de estas piezas. No puede ser cambiado por un peón mismo o por un rey, pero sí por una torre, por un caballo o por un alfil o por una dama. Eso es a cómo el jugador escoja qué pieza es la que más le conviene cambiar. Contrario. Recordemos que el ajedrez es un deporte, el cual lleva disciplina, lleva estudio para poder obtener resultados que se quieran, que es vencer al rival contrario. Todo esto nos proporciona ciertos beneficios. Mejora la memoria, mejora la toma de decisiones, nos ayuda a solucionar diversos problemas, la creatividad, nos ayuda a enfrentar las derrotas y también saber ganar, porque tenemos que respetar al rival y ser caballerosos con él. Al igual que durante la partida tenemos que estar en silencio. También nos permite conocer a otras personas, a otros compañeros, amigos, amigas que les gusta y que saben jugar el ajedrez. Por lo tanto, yo los invito a estudiar el ajedrez, aprender sus movimientos y disfrutarlo en compañía de sus amigos y amigas. Hemos visto algunos movimientos esenciales
Nos faltaría, por ejemplo, ver el enroque o el peón al paso, pero esos los veremos posteriormente. Hasta luego.